Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Estoy contento por estar nuevamente con ustedes para compartir estas verdades bíblicas en la serie El mensaje de los tres ángeles. Mira, el vino, la fermentación, las bebidas alcohólicas entorpecen los sentidos, emborrachan. Y bueno, eso sucede en lo físico. Pero también sucede en lo espiritual. Y el mensaje del segundo ángel menciona que Babilonia hace beber a todas las naciones del vino de su furor, o sea, de su vino del furor de su fornicación. Si quieres saber qué significa ese vino y cuál es el efecto de ese vino, qué produce ese vino en los habitantes de la tierra, bueno, te invito a que te quedes allí porque vamos a comenzar con el tema de hoy. El vino del furor de Babilonia y el mensaje del segundo ángel. Sí, bienvenidos sean nuevamente a Esencial Factor. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de lo que es Babilonia. Y hoy vamos a hablar sobre el vino, ya que se menciona en el mensaje del segundo ángel. Mira, tú puedes colaborar con este trabajo dándole like. Y si te parece que este mensaje lo debe conocer otras personas, bueno, que también lo puedas compartir con tus seres queridos, con tus familiares, con tus conocidos, amigos. Si no te has suscrito, que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes programas, de los siguientes temas. Y dale clic allí en unirte para que seas parte del equipo de Esencial Factor. Y que puedas colaborar con este trabajo para honra y gloria de Dios. Y muchas gracias por estar allí. Antes de comenzar, quiero saludar a los hermanos que escribieron. A Zaida Esther, dice Shabbat Shalom. Igualmente para usted, hermana. Shabbat Shalom para usted y su familia. Un abrazo, gracias por estar allí. Y el hermano querido Dante de Perú dice: saludos cordial mi hermano Daniel, Dios te bendiga, igualmente a ti y a tu familia. Muchas gracias a todos ustedes. Leida Claudio, feliz sábado hermano Daniel, feliz sábado también para usted hermana querida, Dios le bendiga, gracias por estar allí. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy de una vez. Vamos al mensaje del segundo ángel. Recuerda que estamos en la serie El mensaje de los tres ángeles. En el estudio anterior hablamos sobre lo que es Babilonia y te invito a que veas ese tema para que puedas tener el concepto claro por qué Babilonia se menciona en el tiempo del fin. En estos momentos te voy a hacer un resumen rápido para beneficio de aquellas personas que tal vez no vieron el programa anterior, puedan entender y tener la base para que vean de dónde viene ese vino. Así que vamos al mensaje, vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia. Dice, este mensaje está en Apocalipsis 14, dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces Babilonia tiene relación con vino, tiene relación con fornicación, tiene relación con furor. Y vamos a ver entonces rápidamente qué significa Babilonia. Y Babilonia es una palabra que tiene que ver tanto en el hebreo como en el griego, tiene que ver con confusión. Y yo lo coloqué aquí. Vamos a ver qué es Babilonia. Para aquellas personas que tal vez no han tenido mucho conocimiento, contacto con este tema, entonces hacemos la pregunta: ¿qué es Babilonia? Y tal vez muchos de ustedes ya saben qué es Babilonia. Mira lo que dice Babilonia en hebreo. En asirio escrito dice Babilu, que significa puerta del Dios. En hebreo Babel, que viene de Balal. ¿Y qué significa? Confusión. Babel, es decir, Babilonia. Entonces, Babilonia, dijimos que era una ciudad rebelde, una ciudad que se convirtió en cuna de dioses falsos, pero también Babilonia tiene que ver con confusión. Por todos esos principios religiosos que surgieron de
de Babilonia y se esparcieron en el mundo. Y todo eso tiene que ver con confusión, porque van en contra de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Entonces nosotros, para que los habitantes de la tierra, que somos nosotros, para que salgamos de la confusión en la que estamos metidos, porque Babilonia han tenido influencia en las naciones, con su cultura, con su religión, para que nosotros, tú y yo, salgamos de la confusión de Babilonia que tenemos aquí. Porque no crea, hermano, no crea de que no, sí, Babilonia solamente está en la parte externa, está en lo afuera, en las discotecas, en la borrachera, en el entretenimiento. No, Babilonia también está aquí. Todo lo que hemos absorbido, lo que hemos aprendido. Y para que tú y yo salgamos de esa confusión, hermano querido, es la palabra de Dios, que la palabra es verdad. Cristo es la verdad. Babel, es decir, Babilonia, incluyendo Babilonia y el imperio babilónico, Babel, Babilonia. Ok, ahora vamos a ver en griego, Babulón. Babilonia, dice, una ciudad mala e impía de la antigua Mesopotamia, la cual también era la ciudad más poderosa en el mundo en los tiempos del Antiguo Testamento, donde aparece en Génesis. De origen hebreo, Babel, confundir. ¿Están viendo? Babilonia tiene que ver con confusión, confundir. Babilonia, la capital de Caldea, literal o figurativamente. Ponga atención a lo que sigue, dice literal o figurativamente como un tipo de tiranía. Babilonia, la ciudad, el imperio tenía el espíritu de su fundador. Nimrod era tirano. Babilonia también dice que es un tipo de tiranía. Babilonia. Entonces, vamos a ver entonces cómo es que conforma Babilonia en Apocalipsis. Porque Babilonia no solamente fue un imperio en el pasado, Babilonia también es un poder que está presente hoy día. En el estudio anterior yo enfaticé mucho que Babilonia es más que un imperio, es más que una institución religiosa, y mencioné que es un espíritu, y que ese espíritu puede alcanzar a las personas tal vez en una iglesia protestante. Es un espíritu, hermano querido. Así que Babilonia no es solamente un imperio en el pasado. Babilonia no solamente es una institución religiosa allá en Europa. Babilonia es un espíritu. Y ese espíritu domina a ese poder político religioso y también a los imperios que se han levantado en el mundo, los que buscan supremacía, a esos que luchan en contra de la verdad, en contra de Cristo, en contra del pueblo de Dios. Tienen el espíritu de Babilonia. Y yo puedo estar en una iglesia, decir que formo parte de la iglesia remanente, pero si yo siento ira, pero si yo persigo a mi prójimo, si yo estoy en contra de aquellos que tratan de predicar la palabra, yo tengo el espíritu de Babilonia. Si yo le hago la vida imposible a esas personas, si yo los persigo por las redes sociales y los insulto y digo que soy más espiritual que ellos y que conozco más de la Biblia, espíritu de Babilonia. Necesitas nacer de nuevo, necesitas ser justificado por Cristo Jesús. Entonces la palabra Babilonia deriva de la palabra Babel, que significa confusión, y esto también se emplea, pon atención, porque se emplean en la Biblia para designar las doctrinas falsas y formas de religión. Entonces, religiones, formas de religión, ritos religiosos, doctrinas falsas. Eso es lo que conforma Babilonia. Entonces, repito, Babilonia es más que una ciudad, Babilonia es más que una institución. Babilonia tiene que ver con enseñanzas falsas que van en contra de la palabra de Dios, y un espíritu que domina. Yo puedo conocerme la Biblia del Génesis y Apocalipsis, pero si mi carácter no ha sido transformado por el poder de Cristo, yo mantengo el espíritu de Babilonia. Eso lo enseña la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Esto lo voy a decir rápidamente, lo que es Babilonia. En Apocalipsis 17, los versículos 3 y 6, dice que hay una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y que esta mujer, mira lo que dice allí, en el versículo 5, en su frente un nombre escrito, tiene un nombre aquí, misterio, Babilonia, la grande madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿quién es la madre de las abominaciones de la tierra? Babilonia. Ese nombre lo tiene una mujer que representa una institución religiosa apóstata, porque eso es lo que representa una ramera en Apocalipsis. Una iglesia apóstata, dice ser cristiana, dice seguir a Cristo, honrar a Dios verdadero, cuando vamos a ver que no es así.
Entonces dice que ella es la madre de las abominaciones. Pero ¿cómo es posible esto si Babilonia fue destruida miles de años atrás, en el pasado, en la antigüedad? ¿Cómo es que esta mujer tiene un nombre y dice que es madre de las abominaciones? Porque participa del mismo espíritu, participa de las mismas religiones, participa de la misma doctrina, participa de las mismas prácticas de Babilonia. Entonces, al practicar en las mismas doctrinas, falsas doctrinas, ten presente eso, falsas doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, al participar de la falsa doctrina y de su espíritu, se hace Babilonia. Por lo tanto, entonces ella también se le dice que es madre de las abominaciones porque participa de esas abominaciones que nacieron ¿en dónde? En Babilonia. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Es una característica importante. ¿Por qué? ¿Por qué está ebria de la sangre de los santos? ¿Qué significa estar ebria? Que bebe de la sangre. ¿Y qué significa eso? Que los persigue, los masacró, los mató. Por lo tanto, dice que está ebria. ¿Por qué está ebria? ¿Por qué ha masacrado en la historia del mundo, ha masacrado al pueblo de Dios? Porque tiene el espíritu de Babilonia. Babilonia está en contra que se predique la verdad. En cualquier lugar, hermano, en cualquier lugar religioso donde usted vea que hay una actitud de persecución hacia aquellos que tratan de predicar la verdad, hay espíritu babilónico. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque Babilonia es un espíritu. Entonces dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto lo dice Juan. Entonces estamos viendo que esta mujer es un poder religioso, está sentada sobre una bestia, poder político. Entonces la unión de los dos es un poder político religioso. Y la historia nos confirma que es el poder político religioso que surgió del antiguo imperio romano y que muy pronto tendrá la supremacía nuevamente como la tuvo en la Edad Media, pero superior, porque en la Edad Media no fue en todo el mundo. Fue parte de Europa, el norte de África, parte de Mesopotamia, pero no en todo el mundo. En el nuevo orden mundial, que se presentará muy pronto, se le dará el poder completo en el mundo. ¿Me explico? Entonces, a esa unión político-religiosa, se le llama Babilonia. Y también aparece en Apocalipsis 16. Los versículos 13, 14 y 19, porque hace una triple alianza. Ahí también se habla de Babilonia. Vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, de la boca de la bestia, que es el papado, de la boca del falso profeta, que es una nación que dice ser cristiana, pero es apóstata. 3 espíritus inmundos, manera de rana, que vimos en el estudio anterior, que es el espiritismo. Doctrinas falsas que van en contra de la palabra de Dios, pero específicamente que enseña el espiritismo, el ocultismo. Entonces ve lo que dice el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. O sea, cuando cae la plaga sobre ella, se divide, se quiebra, se rompe en 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Porque son 3 poderes que están unidos. Y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Entonces estamos viendo aquí cómo en la Biblia te presenta que Babilonia entonces está conformada por 3 poderes malignos. ¿Cuáles son esos poderes? Vamos a verlo aquí. Dice el dragón, que es Satanás, también representa a los gobernantes que están en contra de la verdad. También representa a la bestia, que es el papado, y está el falso profeta, que es esta nación, Estados Unidos, que dice ser protestante, pero va en contra de los principios bíblicos. Y más adelante, entonces vamos a ver cuáles son las doctrinas que unen a estos 3 poderes. Entonces surge la pregunta importante, ya hemos visto rápidamente aquí, te repito, si quieres saber más sobre Babilonia, mira el programa anterior donde hablamos todo el programa sobre Babilonia. Ahora vamos a hacer la pregunta. Bueno, ¿cuál es el vino? ¿Qué es el vino de Babilonia? Y eso es lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Entonces, el vino de Babilonia, vino representa falsas doctrinas, representa prácticas abominables, doctrinas falsas que van en contra de los principios de Dios y crean repugnancia en Dios. Porque esas prácticas van en contra de los principios divinos de Dios. ¿Me explico?
Y esto lo dice el libro de Apocalipsis, hablando de la ramera. ¿Te recuerda de la ramera que tiene un nombre en la frente que dice misterio? Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, mira lo que dice acerca de esa mujer. Capítulo 17, versículo 4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perla, y tenía en la mano un cáliz. ¿Y qué es un cáliz? Una copa de oro, lleno de ¿qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, ¿qué es lo que contiene una copa? La copa contiene vino. Pero simbólicamente, como dice Apocalipsis, ¿qué es lo que dice Apocalipsis que contiene esa copa que tiene esta mujer en la mano? Qué interesante, tiene abominación en la frente, en el nombre extraño, y tiene abominaciones en la mano, en la copa. Tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Vino, son abominaciones, son inmundicia. Y qué interesante que dice allí, de su fornicación. Bueno, y ten presente que ese vino, ¿de dónde proviene? Sí, claro, proviene de Babilonia. Pero en ese versículo, ¿qué está relacionado con vino? Mira lo que dice. Abominaciones, inmundicia, ¿de qué? De su fornicación. ¿Qué es una fornicación? Una fornicación es una relación sexual que va en contra de los principios de Dios. O sea, una relación sexual ilícita. Es pecado. Del Génesis Apocalipsis, la fornicación es como el adulterio, pecado. Entonces, la doctrina, las abominaciones, inmundicia de Babilonia, de estos poderes, entonces provienen de Babilonia, pero también se generan por su fornicación. La primera pregunta acerca de su fornicación es: ¿fornicación con quién? ¿Fornicación con quién? Muchos lamentablemente cuando tocamos este tema en forma general, muchos lamentablemente piensan que cuando se habla de fornicación de la mujer, dice, fornicación con los presidentes, con los reyes de la tierra. Y eso es cierto porque Apocalipsis 17 lo dice. Pero es que ella no solamente fornica con los reyes de la tierra. Esta ramera no solamente fornica con los reyes de la tierra, fornica con los ídolos, con un dios falso que proviene de Babilonia. Y a veces en estos temas tenemos una mente cerrada, y es por culpa de nosotros mismos, porque no nos permitimos abrir la mente a ver qué nos enseña más el libro de Apocalipsis. Entonces, como creemos que lo entendemos todo, como ya yo sé todo, como ya yo sé qué significan los cuernos, el vino, la ramera, las bestias, entonces ya lo conozco, ya yo sé. Y no salgo de allí. Cuando yo he visto los temas sobre la fornicación de la ramera, mayormente, hermano querido, los predicadores que yo he visto hablan solamente con los reyes de la tierra. Y no salen de allí, con los reyes de la tierra. No sé si es que no se han dado cuenta, prefiero pensar así, creer así, de que no se han dado cuenta de hacia dónde más alcanza esa fornicación de la ramera. Y no lo menciona porque no les conviene. Prefiero pensar que es porque no se han dado cuenta. Entonces, seguimos con la pregunta: ¿con quién fornica? Bueno, con ese Dios falso. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Es la misma mujer, porque estamos hablando de simbolismo, no es una ramera literal, es un símbolo de una iglesia. Dice: toleras a esa mujer, que representa también una iglesia apóstata, esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A quiénes? A los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Desde el Génesis al Apocalipsis, ídolos son dioses falsos. Ezequiel 8:13-14 dice: me dijo también, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Mira lo que dice Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel, prepárate porque vas a ver abominaciones. Esas abominaciones tienen relación con el vino que tiene la mujer en la copa, porque ese vino que tiene la mujer en la copa dice que son abominaciones, lo dice allí, en la parte del versículo de arriba, Apocalipsis 17:4, dice: abominaciones de la inmundicia de su fornicación.
Vamos a ver cuál es ese vino, cuál es esa abominación que estaba bebiendo el pueblo de Israel y que Dios le dijo a Ezequiel, mira, quédate tranquilo, vas a ver cosas peores, abominaciones peores, vino en mi pueblo. Verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada a la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? En el estudio anterior vimos que Tamuz es un dios babilónico, hijo de la diosa Istar, que fue esposa de Nimrod, el fundador de Babilonia, y que estos seres fueron adorados como deidades, como dioses. Como dice Romano 1, Pablo dice que el hombre cambió la gloria de Dios, cambió la gloria del Dios verdadero por imagen de hombres corruptos. Istar, Marduk, que es Baal, Bel, Nimrod, Tamuz y la diosa Istar. Entonces, estamos viendo que el vino que contiene esta mujer en la copa no es solamente el día falso de reposo. Son más doctrinas falsas que van en contra directamente de los principios de Dios. Entonces, ¿cuáles eran o son? Vamos a hablarlo en presente. ¿Cuáles son las principales falsas doctrinas de Babilonia? Te dije, adoración a estos seres que se convirtieron en deidades. Marduk, Nimrod, Tamuz, que eran los dioses que adoraba el pueblo de Israel. La adoración al sol, que tiene que ver con el falso día de reposo, que es el primer día de la semana. Eso viene de Babilonia. La inmortalidad del alma, que el hombre sigue viviendo después de la muerte. Esto es de Babilonia. La veneración de muertos. Esto es de Babilonia. Y sacrificios humanos. Todo esto y más. Lo que pasa es que coloqué estos pocos por cuestión de tiempo, pero hay más doctrinas falsas. Entonces, los sacrificios humanos, ¿por qué se hacían los sacrificios humanos? Para apaciguar a la ira, supuestamente la ira de sus dioses, de los dioses. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Satanás. Satanás le daba tranquilidad a estas naciones si le ofrecían sacrificios humanos. Asesinar a su prójimo. Entonces, esta era una de las doctrinas principales de Babilonia, como también la inmortalidad del alma, que es el fundamento del espiritismo. El consultar a los muertos, pensar que los muertos siguen viviendo después de la muerte, que yo puedo salir de mi cuerpo cuando estoy dormido en la noche, yo puedo salir de mi cuerpo y estar flotando en la casa y salir por la calle, viajar, hacer un viaje astral. Eso es babilónico, hermano querido. Eso es diabólico, espiritismo neto. Mira lo que significa ramera, porque hemos visto que a la mujer se le llama ramera. En ramera, en griego, es porné, de donde viene pornografía, que tiene que ver con sexo, porné, femenino de pornos. Punto 1 dice, propiamente una prostituta, claro, porque ramera significa prostituta, una que se entrega a la profanación en aras de la ganancia. En el Nuevo Testamento, universalmente, cualquier mujer que se entregue a relaciones sexuales ilícitas, ya sea por ganancia o lujuria, por ganancia económica, por dinero o por deseo sexual, por sus pasiones bajas. Ahora mira, ponga atención al punto 2, es interesante esto. El punto 2 dice, hebraísticamente, o sea, de acuerdo a los principios o a la idea hebrea, que es del pueblo de Dios, metafóricamente dice, una idólatra. Repito, una idólatra. No, es que hermano, la ramera de Apocalipsis 17 se le dice prostituta, se le dice ramera, es porque fornica con los reyes de la tierra. No solamente por eso. Es idólatra. No adora al Dios verdadero. Va en pos del Dios falso que viene de Babilonia. Por eso sigue diciendo, una idólatra así de Babilonia. Es decir, de Roma. Esto, hermano, no es invento de Daniel I. Dice, una idólatra así de Babilonia, es decir, de Roma. ¿Dónde está esto? En el léxico griego de Taller, un diccionario bíblico. Ahora mira lo que sigue diciendo en rojo. La sede principal de la idolatría, Roma. El Vaticano, el papado,
Y luego menciona Apocalipsis 17 del capítulo que estamos leyendo. No es invento, hermano, de Daniel I y de unos locos que salieron por allí predicando supuestamente acerca del Dios verdadero. ¿Por qué lo digo así? Porque yo he visto insultos, como hay personas que se refieren de aquellos que tratan de predicar el Dios verdadero, se refieren de esa forma. Y dicen ser conocedores de la Biblia y ser más espirituales. Yo deseo en Dios que algún día el Espíritu Santo le pueda abrir el entendimiento y la mente. Entonces, el Dios del papado, sede principal de idolatría, es el Dios que en el mundo cristiano se adora. Es el mismo Dios, el mismo principio. Ese Dios babilónico del que participa el papado, también participa el mundo cristiano que dice ser protestante. Ahora, mira, vamos a ver de nuevo estas doctrinas. Ya vimos la doctrina de acuerdo a Babilonia. Ahora, ¿cómo esas doctrinas que provienen de Babilonia fueron disfrazadas? ¿Cómo han sido disfrazadas sutilmente y estratégicamente para engañar al mundo? Y que tú y yo bebamos de ese vino y no nos demos cuenta que es vino babilónico. ¿Cómo fueron disfrazadas? Mira lo que dice. Ese Dios babilónico es el Dios Trino. Babilonia adoraba al sol, que tiene que ver con el día sagrado de ese Dios Trino. Por eso se adora tanto al sol, se adora más que a Cristo. Entonces, no podemos separar los dioses de su día sagrado. No se puede separar el Dios Trino del domingo. No se puede. Están juntos, van de la mano. ¿Por qué? Porque el domingo es el día de adoración de ese Dios que surgió de Babilonia. La inmortalidad del alma. Los babilonios creyeron que la persona cuando moría seguía viviendo. De ahí surge la teoría del Dios Trino. ¿Y qué dice la iglesia cristiana o el papado? No, que los muertos están en el cielo o están en el infierno. Cuando Cristo dijo que las personas irán al cielo, se irán con Él, es cuando Cristo venga, cuando Él venga. Él mismo lo dijo. Y que los seres humanos, los impíos, van a recibir de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a sus pecados, en el tiempo del fin. O sea, cuando Cristo venga, no antes. Entonces, ¿te has visto cómo en la iglesia Babilonia, sede de idolatría, ha disfrazado todas estas falsas doctrinas? Supuestamente con principio cristiano, que van en contra de la palabra de Dios. Y también veneración de los muertos. Entonces no está mal hablar con los muertos. Si se aparece mi abuelo o si se aparece mi abuela en la casa de repente, después que murió, no importa, ese es porque te está cuidando, hermano, es un demonio. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. ¿Por qué crees tú que Dios dice que es abominación? Imagínate, abominación es para Dios consultar a los muertos. Y no te está diciendo, no te hace distinción. Dice, todo muerto es abominación. Consultar. Es abominación para Dios consultar todo muerto. Sea mi abuela, sea supuestamente mi abuelo, mi mamá, familiar. X es abominación. ¿Por qué? Porque no es el familiar, son los demonios. Cuando tú entras a consultar y a hablar con un demonio, ya la llevas de perder. Ya has perdido. Le has abierto la puerta a los demonios y dominan y controlan tu vida. Entonces aquí vemos al Papa, que es la cabeza de Roma, orando, rezando, porque no oran, lo que hacen es rezar, rezando en la tumba de Juan Pablo II, un muerto, que no son realmente esas personas muertas, sino que son demonios. Y bueno, aquí en la misa, entonces también se practica
el sacrificio humano. Se dice que Cristo es sacrificado nuevamente, literalmente en cada misa. Ok, pero estamos viendo que la mayoría de estas doctrinas son practicadas y son creídas también en el mundo cristiano. En el mundo cristiano se cree en el Dios Trino. En el mundo cristiano se cree que el domingo es día del Señor. En el mundo cristiano se cree que los muertos están en el infierno o están en el cielo. En el mundo cristiano se cree que los muertos siguen viviendo. Babilonia. ¿Te estás dando cuenta? La alianza babilónica, el dragón, la bestia que es el papado, el falso profeta que es el cristianismo apóstata, que dicen ser protestantes, pero practican las mismas doctrinas. Entonces, mira lo que parece aquí. Vamos a ver ahora el nombre que tiene esta ramera en la frente. Qué interesante eso. Dice Apocalipsis 17:5, en la Reina Valera 1909, dice: y en su frente un nombre escrito. Está hablando de las rameras. Recuerda que estamos hablando de la ramera. Mira cómo dice esta versión, y esta versión se pega más al original. Dice: en su frente un nombre escrito. ¿Cuál es el nombre? Misterio. Ese es el nombre. Lamentablemente muchos creen que el nombre es un misterio. Dicen: y en su frente un nombre escrito, un misterio, 2 puntos. No, hermano querido, cuando esa palabra misterio no es adjetivo, no es una característica del nombre, es el nombre. El nombre que es como que yo tuviera aquí escrito en la frente misterio, aquí. Literalmente tuviera, ese es el nombre que tiene escrito. No, hermano, es que ese nombre es un misterio, es algo extraño, no se sabe qué es. No está diciendo eso, lo que está diciendo es que el nombre es misterio. En su frente un nombre escrito. ¿Cuál es el nombre escrito? 2 puntos. Misterio, Babilonia la Grande, madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Fornicaciones con quién? Con los falsos dioses que tienen su origen en Babilonia. Y de las abominaciones de la tierra. Ese es el nombre, hermano querido, que tiene esta mujer en la frente. Misterio, Babilonia la Grande, madre de las fornicaciones y abominaciones. Abominación, ¿solamente tiene que ver con un falso día de reposo? No, las abominaciones más que día de reposo. Yo te invito a que leas Ezequiel 8, ese capítulo que leímos. Cuando Dios le dice a Ezequiel: mira, mayores abominaciones. Le está contando un poco de abominaciones. Y ahí tú vas a ver los ancianos de Israel inclinándose hacia el sol, adorando al sol. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Con qué está haciendo referencia? Con el falso día de reposo, el domingo. Y estaban adorando a Tamuz. ¿Y quién es Tamuz? El dios de Babilonia. ¿Tú crees que eso no se hace hoy día en el mundo cristiano? Que dice ser protestante. Estamos en la misma cosa. Estamos en lo mismo. Ahora, mira cuál es la doctrina principal del papado, de la sede principal de idolatría, de Roma. Mira lo que dice: Domingo de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, porque es el más cercano a Dios mismo. Dicho por la misma Iglesia Católica, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe. ¿Qué es lo que tiene la ramera en la frente? Un nombre escrito, misterio. Babilonia la Grande, madre de las fornicaciones. Te repito, ¿con qué fornica? Con esos ídolos, con ese Dios falso. Doctrina principal de Babilonia: la adoración del Dios falso, que son abominaciones delante de Dios. No, hermano, es que solamente la fornicación tiene que ver con la relación con los poderes políticos. No es solamente con los poderes políticos. No, es que el tema de conflicto será el día de reposo. El falso día de reposo no solamente el día de reposo, te habla de plural. Abominaciones, fornicaciones, plural. No está en singular. Abominaciones. Termina en S, abominaciones. La cual involucra más que el falso día de reposo. Y se le dice ramera porque es idólatra. El misterio, ¿por qué se le dice misterio? Porque no se puede entender.
No es porque no se puede entender, porque la Biblia te habla claramente, te dice cuál es el nombre, te lo enseña claramente, y la Biblia del Génesis Apocalipsis te muestra que son abominaciones. ¿Por qué dice misterio? Porque está hablando de un Dios creado por el hombre. No es un Dios que se mantiene en la Biblia, no es un Dios bíblico, que está pegado a la verdad, sino que es algo creado por el hombre, es un misterio. Confusión, lo que significa Babilonia, para confundir, confusión. Entonces, ellos mismos dicen que la Santísima Trinidad es un misterio. Y no es porque Dios no se pueda, eso no se refiere a porque Dios no se pueda entender, es el principio cómo lo explican. Porque la Biblia de Génesis Apocalipsis te dice que Dios es el Padre y que tiene un Hijo divino que es Cristo Jesús. En ninguna parte te dice que es 3 en 1 y 1 en 3. Entonces, eso llega a ser un misterio, o sea, una confusión. Por eso que muchos dicen que, aún en el mundo protestante, dicen, mira, explicar a Dios, ese es un misterio, vamos a dejarlo así. Cuando Dios, hermano, Dios se revela al hombre. Y Dios dejó la Biblia, Dios le dejó la Biblia para que lo conociéramos a Él. Dios no es un Dios de tinieblas, Dios no es un Dios de confusión. Él se revela y se muestra cómo es, y lo dejó plasmado en la Biblia. En cambio, el Dios de Babilonia, que es invento por el hombre, que no se puede explicar bíblicamente, eso llega a ser un misterio, o sea, una confusión terrible. No, es que yo soy protestante, yo no bebo del vino de Babilonia. Mira, te voy a enseñar algo, hermano querido. ¿Cuál es el principio del ecumenismo? Porque hemos visto que Babilonia está conformada por el dragón, la bestia, el falso profeta. Y también Apocalipsis dice que une a los habitantes de la tierra. Dice que en el tiempo del fin los habitantes de la tierra irán en pos de la bestia. Lo dice Apocalipsis 13. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento o cuál es la doctrina que une el ecumenismo? Yo no sé si estoy redundando, vamos a decirlo de otra forma. ¿Cuál es la doctrina principal? ¿Cuál es la doctrina principal? Porque trata de varias doctrinas, pero ¿cuál es la doctrina principal que une o unirá a las iglesias, a las religiones, pero también a los habitantes de la tierra? Te voy a leer un artículo escrito por el profesor doctor Pedro Langa, teólogo y ecumenista, o sea que no es un invento mío. No es un invento mío, no es un invento de unos que andan por allí tratando de confundir, no. Dicho por un mismo católico, te dice cuál es la doctrina que es el fundamento del ecumenismo, o sea, de la unidad de las iglesias y de los habitantes de la tierra. Dice aquí este artículo: todo buen ecumenista es consciente de la importancia que para el movimiento ecuménico reviste el misterio de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es punto importante para el ecumenismo. Él solo es suficiente para distinguir ecumenismo del diálogo interreligioso. Sigue diciendo otro párrafo: si el misterio de la Santísima Trinidad, pues, debe presidir cualquier andadura del ecumenismo moderno, merece la pena recordarlo, aunque solo fuere por algunos momentos de especial relieve, al hilo del domingo de la Santísima Trinidad. ¿Me estás viendo? El punto de controversia no va a ser el verdadero día del Señor. Tiene que ver también con el Dios relacionado con ese día, porque no se puede separar. Imagínate, hermano, que nosotros le digamos a un musulmán que se pare el viernes de Alá. Imposible. Sigue diciendo: si bien entre las extraordinarias determinaciones ecuménicas tomadas en Nueva Delhi sobresalen precisamente dos,
añadir doxológicamente en la base fundacional la dimensión trinitaria y al propio tiempo hacer expresar mención de ella en la Sagrada Escritura, cosa que no aparece en la Biblia. El Vaticano II, por su parte, con la aprobación y promulgación del decreto Unitatis Reintegratio, en 1964 deslizó este discreto homenaje a la base del ecumenismo. Participan en este movimiento la unidad. Miren lo que dice: participa en este movimiento de la unidad llamado ecumenismo lo que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesús Señor y Salvador. ¿Qué pasará con aquellos que están en contra del Dios Trino? Serán considerados escoria de la sociedad, digno de exterminio, porque el fundamento del ecumenismo, de la unidad, de la supuesta paz y seguridad es el Dios Trino, dicho por el profesor doctor Pedro Langa, teólogo y ecumenista. Y esto tú lo puedes buscar y encontrar en internet tranquilamente. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Hemos visto por qué se le dice ramera, porque fornica, es idólatra, porque fornica con dioses, con un dios falso. Pero también fornica con los reyes de la tierra. Vamos a ver aquí en Apocalipsis, mismo vamos a volver al Apocalipsis, capítulo 17, el versículos 1 y 2 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aguas en Apocalipsis representa multitud, naciones, con la cual han fornicado ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Pero primeramente se le dice idólatra porque adora a un dios falso. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, a ella, ramera, fornica con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra están embriagados de ese vino, de esa fornicación, de la unión de ¿quién? De la ramera con los dioses, con ese dios falso, de la ramera con los reyes de la tierra. Y los habitantes de la tierra, o sea, el ser humano al participar de ese vino, están embriagados. Del vino de la fornicación. ¿Fornicación con quién? Con el dios falso y los reyes de la tierra. Vamos a ver aquí esta primera ley dominical que emitió Roma por el emperador Constantino. Dice: la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso. Dice así: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Codex Justinianus, libro 3, parte 12, párrafo 2. Y esto lo puedes encontrar en el Conflicto de los Siglos, en la página 660. Entonces, aquí vemos una ley dominical, que es vino, por la unión de la iglesia, en los años 300, de la unión de la iglesia con el poder político, que era Constantino. ¿Qué surgió de la unión de la iglesia con el poder político? Surgió el decreto obligatorio de guardar el domingo como día de descanso, como día del Señor. Cuando en la Biblia en ninguna parte dice que el domingo es día del Señor. ¿Qué invento qué excusa inventaron para apoyar el domingo como día del Señor? Que Cristo había resucitado ese día, por lo tanto era día del Señor y había que guardarlo. Y la intención de Constantino y de la iglesia romana en ese tiempo era desprenderse, era alejarse, deshacerse del día del Señor, que era el sábado. Y le decían a la gente: mira, no, que eso tiene que ver con judíos, cuando el sábado no fue dado a los judíos, el sábado fue dado a la humanidad.
En Génesis 2, vemos que Dios le da el sábado, el día de reposo, el verdadero día de reposo, a Adán y Eva. Ahí no había judíos, ahí no estaba Abraham, ahí no estaba Moisés, no estaban los fariseos. La humanidad representada en Adán y Eva. ¿Y cuál fue la excusa? No, que Cristo resucitó el domingo. Antes de ir a la siguiente parte, que es el furor, que esto es importante, hermano, no te vayas, porque ese vino produce algo en el ser humano, en aquel que lo toma, aunque sea cristiano, produce algo. Entonces, vamos a leer aquí, te voy a mostrar algunos comentarios, vamos a ver los comentarios de los hermanos, chicos, y que han escrito, y le agradezco. Muchas gracias por esos comentarios. Dios les bendiga, gracias por estar allí. Vamos a poner aquí, dice Adriana Mego, saludos, bendiciones, igualmente a usted, hermana, bendiciones, Dios le bendiga. Saludos a la familia, un abrazo grande. La hermana Leida Claudio dice, muy cierto. Muy cierto. Bueno, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Es la palabra, no es mi palabra. Es la palabra de Dios. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escribir. Gracias por estar allí. Y le envío de todo corazón un abrazo. Un abrazo grande. Vamos a seguir aquí. Vamos a entrar en la siguiente parte. Vamos a seguir en la siguiente parte. ¿Qué hace el vino en el mundo? Recuerden que el mensaje del segundo ángel dice que Babilonia da a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y te voy a decir algo, Babilonia actualmente está haciendo eso. Pero llegará un momento en que todo el mundo, todas las naciones beberán de ese vino. Pero interesante, hermano querido, es interesante que ahí dice que el vino del furor, no dice solamente el vino de Babilonia, dice el vino del furor. En una oportunidad yo le pregunté a varias personas, a varios hermanos de la iglesia, a predicadores también, le pregunté, le dije, mira, ¿cuál es el vino? ¿Por qué se le dice el vino del furor de su fornicación? Entonces, la mayoría, yo creo que todos me dijeron que era el furor de Dios. Porque como Babilonia hace beber a las naciones, entonces la ira de Dios viene contra ella. No, hermano, eso no está haciendo referencia a eso. Allí no está hablando del furor de Dios, está hablando del furor del vino. Claramente el versículo dice, el vino del furor de su fornicación. Y también lo dice Apocalipsis 17, con la ramera, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Lo que dice el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia, ¿por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que el vino de Babilonia hace un efecto en aquel que lo bebe, en aquel que ingiere ese vino. Dice allí, lo embriaga. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, el primer efecto es que la persona se embriaga. ¿Qué significa embriagarse o embriaguez? Es estado de excitación causado por una gran emoción o satisfacción. También se dice que la embriaguez es una perturbación de los sentidos. Y debido a que los sentidos están perturbados, están afectados, no puede percibir la realidad o la verdad. Una persona que está borracha, está mareada, no puede caminar bien. Yo vi la otra vez una persona borracha que trataba de levantarse, se cayó al piso, trataba de levantarse, un video, trataba de levantarse y no podía, volvía a caerse y volvía a caerse. ¿Por qué? Porque el licor, el alcohol, la fermentación perturba los sentidos, embriaga, pero también crea una excitación como una emoción, una satisfacción. Por eso que aquella persona que ingiere alcohol y bebe, siente una satisfacción. Porque ha sido satisfecha ese apetito del alcohol, esa pasión.
¿Me explico? Entonces dice, estado de excitación, el alcohol crea excitación. Mira, el alcohol, yo no sé si ustedes conocen a alguna persona, tal vez tiene un familiar, algún vecino, algún conocido, que es una persona callada, es una persona tímida, una persona cerrada, casi no habla, no saluda, no conversa, pero cuando bebe, cambia completamente. Comienza a hablar, comienza hasta a bailar solo, comienza ya el temor y la timidez se le quita. ¿Conoces a alguien así? Yo estoy seguro que sí lo conoce. Toda persona, todos nosotros conocemos a alguien que es así. Bueno, ese efecto lo hace el alcohol. La persona que está embriagada no percibe la realidad porque los sentidos están embotados. Entonces, eso sucede en lo físico, eso sucede en el mundo físico, en el cuerpo, en el cerebro, pero en el mundo espiritual también. O sea, el vino babilónico excita, el vino babilónico te perturba, la noción de lo que es lo verdadero. El vino babilónico no te deja percibir lo que es la verdad bíblica, la verdad que está aquí en la palabra de Dios, no te deja percibirlo. El vino de Babilonia. Y vivimos borrachos con la doctrina de Babilonia. Por eso Pablo lo dijo. Dice, no embriaguéis con vino, sino que sean edificados con el Espíritu Santo, dice él. Y allí no está hablando solamente, no está hablando del vino literal, está hablando de doctrinas falsas. Porque el Espíritu de Cristo nos lleva a toda verdad. Pero cuando nosotros estamos saturados con el vino de Babilonia, no percibimos, hermano querido. Y cuando nos presentan la verdad, la rechazamos, le hacemos la guerra, no lo creemos, insultamos al otro, lo llamamos hereje. Lo que hizo la ramera en la Edad Media. Mira aquí qué es lo que ocurre o ocurrirá con las personas cuando se le da el poder completo a la bestia. Mira lo que ellos van a sentir. Vamos a poner de nuevo aquí. Embriaguez, estado de excitación causado por una gran emoción o satisfacción. ¿Qué es lo que crea ese estado de excitación, de emoción y satisfacción? El vino. El vino que proviene ¿de qué? De la fornicación, de la unión ilícita. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3 y 4, en la versión Nueva Traducción Viviente. Vi que una de sus cabezas, de la bestia, parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Apocalipsis 13 te está hablando de la resurrección de la bestia, te está hablando de la última fase del poder político religioso de Roma. El nuevo orden mundial, te está hablando de eso. Todo el mundo, ¿qué pasará? Dice, todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. ¿De cuál milagro? De la herida sanada, de la resurrección de la bestia, cuando reciba nuevamente el poder absoluto, la supremacía, pero será a nivel mundial. Y las personas que han tomado del vino de Babilonia están embriagadas, sienten una excitación, una emoción, una satisfacción ¿de qué? De que la bestia reine y que tenga el poder en el mundo. Dice, todo el mundo se maravilló, están extasiados, están embriagados. Se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Y es tanto así, hermano querido, la embriaguez que dice el versículo 4, adoraron al dragón. ¿Y quién es el dragón? El diablo, por haberle dado semejante poder a la bestia. Y también adoraron a la bestia. ¿Y dónde está la adoración a Dios? ¿Dónde está la adoración allí del Dios verdadero? Ellos están perdidos, hermano. Ellos están embriagados, desorientados. Y ellos piensan que están bien, adorando a la bestia y adorando al dragón. No, están bien, están maravillados, están contentos. Adoraron al dragón, que es el propio diablo, por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. Y mira lo que decían. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Embriagado. Los habitantes de la tierra, tomando del vino de la unión de la ramera con el Dios falso. Tomando el vino de la unión de la fornicación de la ramera con el poder político, los reyes de la tierra. ¿Y qué hace la gente? La gente embriagada se emociona, siente satisfacción.
no perciben la realidad de lo que está detrás de esto. Ellos no pueden entender la verdad, no pueden entender la realidad del conflicto que está esto, que es un conflicto de adoración. Adoran al dragón y adoran a la bestia y no adoran por ningún lado a Dios. Qué interesante, ¿no? No adoran a Dios. Los que adoran a Dios estarán huyendo. Porque los que no se unen a ese ecumenismo, que tiene como la base del ecumenismo, de la unidad, es el Dios Trino. Y aquel que no esté de acuerdo con ese Dios Trino o que no cree en ese Dios Trino, va a tener que huir. Pero no solamente eso, hermano querido, no solamente el vino de Babilonia produce embriaguez, produce una excitación de los sentidos, no solamente eso, sino que el vino de Babilonia produce furor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver aquí. Otro ángel le siguió diciendo, este es el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor, es de su fornicación. Ese vino produce furor. Ese no es el furor de Dios. Ese no es la ira de Dios, como muchos predicadores dicen. No, ese furor es del vino que proviene de Babilonia, de la fornicación, de la ramera con su Dios falso. Entonces, aquella persona que bebe de ese vino, no solamente anda embriagado, no percibe lo que es la verdad, sino que también hay una actitud, crea una actitud, un furor en su ser. ¿Qué hace la persona entonces? ¿Qué hace una persona embriagada? Dice allí, furor. ¿Ustedes no han visto que hay personas también que cuando toman comienzan a buscar peleas? Sin ningún motivo. Buscan cualquier excusa para pelear. Yo estoy seguro que ustedes conocen personas así. Lo llamamos personas necias, impertinentes. Que muchas veces dicen, bueno, pero ¿para qué lo invitan si saben que es así? Yo estoy seguro, hermano, que usted ha tenido experiencia de una persona, usted conoce a una persona así, ya sea un vecino, un familiar, un amigo, que cuando toma se vuelve necio y comienza a buscar problemas. Porque eso hace también el alcohol, crea furor. Mira lo que dice Lucas 12:45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, golpear, ¿ves? Violento. Y a comer y a beber y a embriagarse. Eso es lo que hace una persona embriagada, a beber, a comer y golpear a su prójimo. ¿Qué significa furor? Agitación violenta del ánimo por una contrariedad. O sea, que la persona se enfurece. ¿Por qué se enfurece? ¿Por qué crea una agitación violenta de ánimo? Porque dice ahí por una contrariedad. ¿Qué significa contrariedad? Es cuando le lleva la contraria. Es cuando tú piensas o crees diferente a lo que yo creo y a lo que yo pienso. ¿Me explico? Si tú me llevas la contraria, eso me crea mi furor. Porque has tomado del vino de Babilonia. Eso es lo que está enseñando la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El vino de Babilonia tiene un efecto nocivo en lo espiritual. Crea ira. Cuando usted ve una persona, hermano y hermana y amigo, cuando usted ve una persona que es con un espíritu extraño, malintencionado con su prójimo, esa persona bebe del vino de Babilonia. Y puede decirte que predica de la verdad, puede decirte que pertenece hasta la iglesia, puede decirte lo que quiera. Pero si esa persona es intolerante, si esa persona insulta, si esa persona persigue hasta por las redes sociales, esa persona está bebiendo del vino de Babilonia. Predique lo que predique. La otra vez llamé a una persona para pedir una información que me pareció interesante de lo que la persona presentó en un tema, en un video, y me dijo, usted es Daniel Primera. Sí, ajá. Y me comenzó a insultar terriblemente. Me insultó. Completo, hermano, de la cabeza a los pies me insultó. Yo le decía, bueno, pero ¿por qué me insulta? ¿Por qué me habla de esa forma? Si yo lo que estoy es preguntando acerca de la información para que usted me pueda
decir de dónde la fuente o me puede enviar. No, hermano, eso fue lo peor que yo pude hacer en mi vida, haber llamado a esa persona. Y dice que predica la verdad. Sin yo haberlo insultado, sin yo haberlo conocido, lo llamé con buenas intenciones. Y me insultó de pie a cabeza. Y yo le dije, bueno, hermano, tranquilo. Le colgué porque, voy a caer yo también en discusión con ese espíritu babilónico. Y así he pasado otras experiencias. Entonces, te puede decir, hermano, que se sabe del Génesis, Apocalipsis, que sabe de lo que sea, que puede decir hasta del Evangelio de profecía. Si es intolerante, si persigue, si se esconde detrás de una imagen falsa, si insulta, si comenta de forma negativa, arremetiendo, está bebiendo del vino de Babilonia. Aunque diga no ser católico, está bebiendo porque ese vino, Babilonia es un espíritu que se esparce en el mundo. Y Dios, por medio de este ángel, dice de aquella persona que bebe de ese vino, tiene furor contra aquel que lo contradiga, contra aquel que piensa diferente, contra aquel que cree diferente. Babilónico. Entonces nosotros tenemos que evaluarnos, no solamente, hermano querido, no solamente lo que creo, sino la actitud que tengo. ¿Cuánto necesitamos beber del Espíritu Santo? Literalmente, beber del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, que es la actitud de Cristo. Entonces, ¿esa contrariedad es contra quién? O no, vamos a hacer otra pregunta. Dice allí que esa agitación violenta, ese furor, esa agitación violenta de ánimo es por una contrariedad. Ahora, esa contrariedad proviene ¿de quién? De los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Con los santos que reciben el sello en la frente, que es el nombre del Padre. Contra aquellos que no quieren apegarse a los principios del nuevo orden mundial, que tiene que ver con doctrinas de Babilonia. Contra aquello es que esas personas sienten furor, sienten una agitación, intolerancia, ira, furor y persecución. Lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Mire, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Le hace la guerra. Siente ira, intolerancia y persecución. Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, hablando de la bestia, y vencerlos. Y a esto se unen los habitantes de la tierra. 14:12 te dice quiénes son esos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan literalmente los mandamientos de Dios y la fe, aquellos que han sido justificados literalmente, los que han sido cubiertos con el manto de la justicia de Cristo Jesús. Esos son, hermanos queridos, esos son. Ahora, ¿cuándo Babilonia hace beber a todas las naciones de ese vino? Apocalipsis 13, versículo 15 y 16 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, obligatoriamente. Y esa marca tiene que ver con abominaciones, con doctrinas falsas de Babilonia. Qué interesante, en la mano y en la frente. La ramera, que tiene el espíritu de Babilonia y que adora al Dios de Babilonia, tiene abominación en la frente, en el nombre y en la mano, en la copa. La marca de la bestia tiene que ver con más que un día falso de reposo, hermano querido. Tiene que ver con doctrinas, con ideas, con enseñanzas en plural. Porque el ecumenismo trata no solamente del falso día de reposo. El ecumenismo trata también del Dios falso de Babilonia. Y cuando esto se decrete obligatoriamente, ahí las naciones beberán
del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 17, 12, 13 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, está hablando del poder político a nivel mundial. El 10 significa completo, totalidad. Pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, nuevo orden mundial. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, nuevo orden mundial. Ese espíritu de estos poderes lo tendrán también los habitantes de la tierra. Entonces, vamos a ver, mira, te voy a enseñar algo aquí para terminar. Ya me pasé de la hora. Te voy a mostrar ¿cómo podemos decir? Experiencias, o sea, reales en la vida, que vamos a ver cómo está relacionado el vino de Babilonia, el vino de doctrinas falsas, con el furor, con la ira que crea, con la ira que provoca, cuando se le lleva la contraria. Pero antes de eso, vamos a leer aquí el comentario de a ver, me quedé aquí. David López dice, amén, mi hermano. Muchas gracias, hermano querido. Dios te bendiga. Gracias por escribir, gracias por estar allí. Jesús Augusto Espinosa Quintana dice, feliz sábado, hermano Daniel. Feliz sábado también para usted y su familia. Un abrazo. Mónica Martínez Lima dice, feliz santo sábado, hermanos. Igualmente para usted, hermana. Muchas gracias. Gracias por escribir. Gracias por estar todos allí. Y un abrazo a cada uno de ustedes. Mira lo que dice la gente, la actitud que toma cuando uno trata de hablar lo que es bíblico. Mira, lo que es la palabra de Dios, de lo que es bíblico. Con esta cuestión del cambio climático se ha hecho una manipulación terrible. Se ha hecho una manipulación terrible con lo del cambio climático y con el libro, la encíclica del Laudato Si. ¿Se recuerdan ustedes del Laudato Si? Bueno. Dentro del Laudato Si hay muchos principios antibíblicos que buscan que la gente lo acepte sutilmente. En el Laudato Si hay el Dios falso. Hay mucho sincretismo, mezcla de verdad con mentira. Hay panteísmo, quieren meter el panteísmo. En el Laudato Si hay panteísmo, eso no es un secreto. Hay panteísmo. También está el falso día de reposo. El Dios falso, porque es el ecumenismo, ¿te recuerdas? Forma la base del ecumenismo. Y la excusa para que la gente o los habitantes de la tierra acepten todo esto, la excusa tiene que ver con algo ambiental. ¿Por qué utilizan algo ambiental? Porque el poder de las tinieblas es astuto, ¿no? Utilizan el ambiente porque saben que el ambiente nos compete a todos. Por lo tanto, si yo hablo en contra de los principios que están en Laudato Si, estoy hablando en contra de ¿qué? Del cuidado del medio ambiente. Y si yo hablo en contra del cuidado del medio ambiente, entonces soy un ¿qué? Soy un rebelde, soy un fanático y un extremista, fundamentalista, me van a decir también. Que pongo las cosas religiosas por encima de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza. O del bien común. Bueno, vamos a leer aquí. Hago en el Laudato Si, en la página 13, Francisco dice, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos. Todos no está incluyendo ciertas naciones. Todo es todos. Todo el mundo.
Porque el desafío ambiental que vivimos, ponga atención a lo que dice porque te voy a mostrar un comentario que hizo alguien. Dice, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces nos interesan y nos impactan ¿a quiénes? A todos. Página 13. Yo hice una publicación en el Facebook, porque como uno sabe, yo sé lo que está detrás de esto, es una manipulación. Entonces, yo hice una publicación hablando a la gente de la manipulación que está detrás de esto, porque no solamente te mencionan el cuidado del medio ambiente, que nos compete a todos, sino también que han colocado a esta joven, Greta Thunberg, como una persona principal en la protesta en contra del maltrato de la naturaleza, del abuso de la naturaleza. Ella ha sido figura, siendo adolescente, ha sido figura de este proyecto que nos compete a todos y es un proyecto que es digno. ¿Me explico? Porque es una joven, no es un anciano hablando, es una joven. En una oportunidad, el Papa sale y se encuentra con esta niña que dice que nos unamos al cambio climático. Qué interesante, hermano querido. Bueno, ahí está su papá, está sonriendo y todo lo colocan como si fuera algo espontáneo. Y no es nada espontáneo. Todo esto es planificado. Nadie se le puede acercar al Papa así, como si nada. Tiene que haber una organización, tiene que haber una planificación. Entonces, Greta es un personaje, siendo adolescente, siendo joven, que ha salido en revistas importantes en el mundo como Times y National Geographic. Ustedes saben el calibre de esas revistas. Y ha salido como una celebridad. ¿Por qué? Porque, bueno, ella protesta en contra del abuso del clima, o sea que está a favor del cambio climático, de lo que propone el Papa. ¿Para quién trabaja esta joven? ¿Esta joven lo hace espontáneo? Entonces tú puedes decir, no, hermano, pero es que tú estás juzgando, tú no conoces los corazones. No, las acciones muestran y nos da evidencia. El mismo Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, esta joven es la misma que sale en estas imágenes con los signos que tienen que ver con la élite mundial, que la élite es satánica, que te habla del nuevo orden mundial, el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus, el ojo de Lucifer. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué esta joven se toma foto con la misma seña y con el mismo gesto que hacen los artistas y que hacen los actores y los famosos en el mundo? Si supuestamente ella está luchando por algo que es digno, ¿por qué se toma la foto con estos símbolos del ojo? ¿Por qué llega a la revista Time y por qué llega a National Geographic? Porque no es algo espontáneo, es manipulación, es engaño planificado, no es espontáneo. Yo hice una publicación y dije, el movimiento que levantó esta joven tiene valor porque yo veo que el mundo se emociona con esta joven y con lo que esta joven hace y supuestamente dice, aunque esos discursos son creados, son hechos. El movimiento que levantó esta joven tiene escondido el propósito verdadero, el cual es apresurar la promulgación del falso día de reposo presentado en Laudato Si del Papa Francisco. Te pregunto, ¿eso es mentira? ¿Eso es verdad? Ella sabe para quién trabaja y con qué propósito. Sus palabras y sus imágenes lo muestran. La propuesta que se quiere implementar está en contra directa de los principios de Dios. Está en su palabra, porque hay mucho sincretismo en Laudato Si y detrás del cambio climático. El pecado, dice, el pecado es, vuelvo a leer, la propuesta que se quiere implementar está en contra directa de los principios de Dios. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Mediten eso. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Bueno, yo hice esa publicación en el Facebook, mostré las imágenes y hay personas que respondieron. ¿Te recuerda
que estamos hablando del vino del furor. El vino provoca furor en aquel que lo ingiere, en aquel que lo bebe. ¿En contra de quién? De aquellos que quieran proclamar y levantar la verdad. Alguien dijo, defender la naturaleza es quebrantar la ley de Dios. Qué mal estamos, dijo irónicamente. ¿Te das cuenta cómo el vino entorpece espiritualmente? No podemos ver la realidad. No importa que se quebrante la ley, con tal de que cuidemos el medio ambiente. No importa que adoremos un Dios falso, con tal que se cuide el medio ambiente. Qué mal estamos, no lo está diciendo afirmativamente, lo está hablando diciendo irónicamente. Como diciendo, ¿qué te pasa, loco? ¿Cómo vas a decir que quebrantar la ley es defender la naturaleza? Otro dijo, quebrantar la ley de Dios no es tratar de defender la naturaleza, que es precisamente lo que está tratando de hacer esta niña con sus movilizaciones y reclamos. Entonces nos manipulan con la naturaleza, pero también nos manipulan con el personaje que utilizan, una joven, que supuestamente también dice que tiene Asperger. Entonces, si yo hablo, yo estoy siendo un loco, porque primero estoy hablando en contra del cuidado del ambiente y estoy hablando en contra de una joven que además es enferma. Antes de juzgar a esa niña, te invito a que leas un poco sobre el síndrome de Asperger. Apartando la religión, entenderás un poco más sobre su conducta y sus intereses. Entonces, para esa persona, yo soy un extremista. ¿Se dan cuenta? Yo soy un extremista porque estás colocando la religión, lo que tú crees, y no buscas el bien común entre todos. Entenderás un poco más sobre su conducta y sus intereses restringidos, en este caso, la conservación de nuestro planeta. O sea, ella está luchando a cuesta arriba por algo que parece imposible alcanzarlo. Eso es lo que ellos tratan de mostrar y que hace la gente se lo cree. Es un tema de interés. Es triste como algo que nos atañe a todos, lo mismo que dice el Papa. ¿Ves? Cuando beben el vino y no perciben la realidad, van en pos de la bestia y hacen lo que dice él, lo que hace y lo que dice la bestia. Dice, la conservación de nuestro planeta es su tema de interés. Es triste como algo que nos atañe a todos, que nos implica a todos y pone todos, sin excepción, esté siendo tergiversado de esa manera tan injusta. Daniel I es injusto por tratar de levantar la palabra de Dios, de hablar del Dios verdadero, del verdadero día de reposo, o de lo que él cree, por encima del bien común, que es el medio ambiente, que la naturaleza se está deteriorando. Tenemos que enfocarnos en aquello que está proponiendo el papado. Al imponer tus creencias, estás siendo extremista, fundamentalista e injusto. Eso es lo que significa beber del vino del furor, de la fornicación. Pero no solamente eso, sino que también, yo no sé si ustedes han tenido experiencia, por ejemplo, en un compañero de trabajo, en una empresa que yo trabajé en mi país, es evangélico, y yo cuando decía que el verdadero día de reposo es el sábado, entonces él me decía de que yo era un judaizante y se molestaba y decía que yo estaba tratando de llevar a las personas, atarlas a la ley de Moisés. Esa ley Cristo la abolió, por lo tanto eso ya quedó en el pasado. Tú eres un sabático, extremista. El vino de Babilonia produce furor en aquel que lo consume. Ira y agitación ¿contra quién? Contra aquellos que tratan de hablar la verdad.
El caso también de, por ejemplo, de un ser humano cuando beben el vino, de la creencia de que el ser humano sigue viviendo después de la muerte. En una oportunidad, una hermana de la iglesia, te estoy hablando de una hermana que tiene tiempo en la iglesia, lamentablemente se le murió su hijo. Y un día se le apareció el hijo en su casa. Esta hermana, bueno, conmocionada, tal vez hablaría con esa aparición, con esa persona, no sé, hablaría, se le aparecería varias veces. Ella lo cuenta y la iglesia y los hermanos le explican, no, hermana, mira, usted tiene tiempo en la iglesia, mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los muertos, bueno, ella se molestó, ¿cómo van a estar diciendo ustedes que los muertos nada saben? Si mi hijo se me apareció y es la propia cara de mi hijo y con su voz. Te estoy hablando de una hermana de la iglesia, de mi iglesia. Bueno, esa hermana se molestó y se fue de la iglesia porque su hijo se le apareció. Gracias a Dios que con el tiempo volvió. Pero ¿qué pasa, hermano querido, cuando se bebe vino de Babilonia? Se siente furor, se siente ira contra aquellos que tratan de presentar la verdad, tal cual está en la Biblia. ¿Qué pasa cuando se cree la justificación por la fe a media? Que ese es el evangelio falso de que habla Pablo. ¿Qué pasa cuando tú tratas de explicar la verdadera justificación por la fe? Que es la obra de Cristo que lo hace en el creyente y lo transforma completamente. Y es Cristo obrando en él. ¿Qué pasa cuando usted explica eso y enseña eso? Bueno, se levanta la gente molesta. Los que toman el vino sienten furor e ira contra aquellos que tratan de presentar este tema de salvación como es la justificación por la fe bíblica, que está presente en el mensaje de los 3 ángeles también, y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando hablas de la naturaleza de Cristo? ¿Qué pasa con aquel, por ejemplo, que cree en la naturaleza prelaxaria de Cristo? La otra vez una persona, yo expliqué que lo que está detrás de la naturaleza prelaxaria de Cristo, que era la falsa doctrina de la Inmaculada Concepción, que tiene que ver con María. La Inmaculada Concepción es no de Cristo, sino de María. Bueno, esa persona se obstinó y me discutió y se le ponía los ojos rojos. Estoy hablando literalmente. Y se molestaba, terrible. ¿Qué pasa con la persona que bebe del vino de Babilonia? Siente furor, siente ira. Y no solamente, hermano querido, no es solamente que sienta ira, sino que persigue, insulta. Dice ser cristiano y que conoce más de la Biblia que uno. Entonces, cuando usted trata de hablar acerca de la verdadera justificación por la fe, cuando usted trata de hablar de la verdadera naturaleza humana de Cristo, cuando usted trata a hablar, porque eso está relacionado con la victoria sobre el pecado, entonces eso crea ira. No que Dios venció, Cristo venció por ser Dios. Imagínese, hermano, cuando en la Biblia no dice eso. Cristo venció porque era Dios. Y si tú dices que Cristo venció como humano, dependiendo constantemente y todos los días de su Padre, porque así lo dijo Él, no soy yo, es la obra que hace el Padre en mí, entonces, no, tú eres un hereje. Cuando tú dices que la justificación por la fe tiene que ver con victoria sobre el pecado, no, tú eres un hereje. Crea ira, crea furor.
entonces vamos a mantenernos pecando hasta que Cristo venga. Y nadie puede tener victoria sobre el pecado, porque somos seres humanos y seremos seres humanos caídos hasta que Cristo venga. Y yo me pregunto, ¿dónde queda Enoc? ¿Dónde queda la experiencia de Elías? ¿Dónde queda la experiencia de Daniel, de los amigos de Daniel? ¿Dónde queda eso? Bueno, en mi país una iglesia, y lo cuento porque esto es bien sabido en las redes sociales, en mi país una iglesia iba a ser desfraternizada completamente, la iglesia completa o disciplinada, por predicar acerca de la verdadera justificación por la fe. La naturaleza verdadera, la naturaleza humana verdadera de Cristo, que nos lleva a tener la victoria sobre el pecado. Imagínate. Iba a ser desfraternizada, desincorporada a esa iglesia completa o disciplinada por predicar esos temas. El vino babilónico crea furor. ¿Qué pasa cuando tratas de hablar sobre el Dios verdadero? ¿Eh? Cuando tú dices que en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia hay el principio de que Dios es 3 en 1 y 1 en 3. ¿Qué pasa con aquel que cree que Dios realmente es 3 en 1 y 1 en 3? Tiene furor. Y yo quiero dejar claro en algo con esto. No estoy diciendo que el creer eso, sea el motivo principal de sentir furor, la ira. Porque yo he conocido personas como el que me llamó, como el que yo llamé, que me insultó, que cree en la otra postura, que dice creer en el Dios verdadero, pero se la pasa insultando a todo el mundo en las redes sociales. ¿Me explico? Puede conocer la doctrina, pero no ha nacido de nuevo. Sigue teniendo el espíritu de Babilonia. Y cuando se tiene el espíritu, entonces se tiene ira, se tiene furor. ¿Me explico? Porque la verdad no ha hecho efecto en él, en su vida personal. Te voy a mostrar una conversación que tuve con alguien, o alguien me escribió, debido a los temas que yo tuve, hablando acerca del Dios verdadero, del Dios bíblico, con el sábado y con el Espíritu Santo. Entonces una persona, un señor, que dice ser más espiritual que yo y que conoce más de la Biblia, y no estoy diciendo con esto de que yo sí soy espiritual, lo que estoy diciendo es, él dice ser y que conoce más, y por lo tanto su actitud y sus acciones muestran lo contrario. A eso me refiero. Yo no estoy aquí, yo no me estoy colocando aquí como ejemplo, ni estoy diciendo de que no, mira, yo sí soy humilde, yo sí conozco de la Biblia. El que menos sabe soy yo. Lo que yo pueda conocer de la palabra de Dios solamente es una superficie del conocimiento profundo, inagotable de Dios. ¿Me explico? Entonces, debido a esos temas, esa persona me escribe. Nunca comenta, no, ¿verdad? Pero comencé a tener esos temas y me escribe. Y me escribe con un espíritu extraño, con un espíritu con una persona que yo no lo conozco. Yo nunca he jugado metra con esa persona, ni lo conozco en persona, ni así. Y de una vez escribe con esa actitud. Me dice, en la transmisión que yo hice, yo estoy hablando de que el Espíritu Santo, él dice que es la misma presencia de Cristo, dicho por Cristo mismo, estaré con vosotros, 12 dice. Pero no es el mismo Espíritu Santo, que le quede claro. No dice, hola hermano, Dios le bendiga,
mira, difiero en lo que está enseñando, lo que dice pero no es el Espíritu Santo, que le quede claro. No hay que darle tanta vuelta al asunto, predicar la verdad. Bueno, lo que pasa es que como escribió sin signos, por eso que es un poco complicado darle el sentido. Dice, no hay que darle tanto vuelta al asunto. Predica la verdad. Y ya la marca de la bestia implica el día falso de adoración, el domingo versus el sello de Dios, que es el sábado. ¿Te das cuenta cómo una persona arrogante tiene la mente corta con respecto a las verdades bíblicas? La arrogancia y la soberbia no lo deja ver más allá. Para él, dice, la marca de la bestia es el domingo y el sello de Dios es el sábado. Ya, ahí termina todo. Eso es terrible. Porque eso es muestra de una mente cuadrada, una mente cerrada. El Espíritu Santo no puede, como la persona cree que ya sabe todo, entonces el Espíritu Santo no puede enseñarle más. Cristo no puede enseñarle más a esta persona, primero por su arrogancia, por su soberbia y porque cree que ya lo sabe todo. Y se la pasa insultando a aquellos que enseñan desde su propio perfil, porque es mi perfil, yo puedo predicar en mi perfil lo que yo crea y lo que yo quiera de la Biblia. Y yo no estoy cerrado, hermano, yo no estoy en contra que me respondan, que me escriban, pero que lo hagas con educación. Porque yo no me la paso escribiendo, comentando las publicaciones de los demás y escribiéndole de forma negativa y arrogantemente. ¿Me explico? Entonces, esta persona me escribe eso, y no solamente eso, sino que me escribe más. Por el Messenger, por en privado, me dice, usted, pobre ser, me bloqueó. Usted, pobre ser. Y dice conocer más. Usted, pobre ser, me bloqueó. Porque le echo por tierra tu doctrina antitrinitaria. El vino del furor de su fornicación. Y dice ser adventista. Y no es católico, hermano querido. Te estoy hablando de alguien que no es católico. Dice ser adventista del remanente. ¿Qué concepto tan escueto, tan pobre tiene esta persona acerca de lo que es realmente el remanente? De lo que significa realmente ser parte del remanente. Yo le escribí, Señor, bájese de esa nube y arrogancia, porque yo no lo he bloqueado. Y la evidencia es que usted me está escribiendo. Y además, usted mucho menos ha echado por tierra nada. Dios le bendiga, no insista. Así le escribí yo. Yo ni lo insultando, ni con ese espíritu. Yo le dije, mira, yo no le he bloqueado, la evidencia está en que usted me está escribiendo, y mucho menos usted ha echado por tierra nada. Dios le bendiga, no insista. Porque eso es lo que hay que hacer con la persona que busca pleito, la persona que busca discusión, y más por redes sociales. Hermano, no le haga caso. No le haga caso. Si le contesta de una forma o si comenta de una forma, borre el comentario. Eso no va a pasar de ahí. Borre los comentarios. Me dice, yo sí le puedo enseñar un poquito. ¿Estás viendo la arrogancia? Yo sí le puedo enseñar a usted un poquito. Andan en contra de la verdad en los temas. Voy a compartir y salgo bloqueado. Usted lo que hace es puro atacar a la persona, y lo triste es que no se da cuenta del espíritu que lo domina. Qué triste. Usted se cree conocedor y más espiritual, y su actitud y sus palabras muestran todo lo contrario. Yo no le he hecho nada a usted, ni lo conozco, y usted se dirige con un espíritu fariseo, diabólico y amargado. Qué pena. Estaré orando por usted, que Dios lo sane y lo liberte de ese mal espíritu.
Ese le escribí yo le respondí eso y la persona me escribe: deje de ser mentiroso. Usted no ora por nadie. ¿Cómo sabe que yo no oro por nadie? ¿Qué va a saber él si yo oro o no oro? Si no me conoce. Deje de ser mentiroso. Usted no ora por nadie, siga con su sueño americano y espere pronto los juicios de Dios, que pronto visitará esas ciudades del norte. Yo no estoy en el norte, de paso, yo estoy en el sur. Entonces, hermanos, esta es una muestra. Y yo creo que ustedes pueden tener experiencia, pueden también contar su propia experiencia. Cuando usted ha tratado de presentar la verdad. Y eso que yo estoy utilizando es mi perfil. Yo no estoy utilizando el perfil de otro, yo no estoy utilizando el canal de otro, yo estoy utilizando mi canal, mi perfil personal. Entonces, muy bien, muy claramente la Biblia dice, lo dice claramente, que el vino de Babilonia produce furor. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que tratan de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Lo que hizo el papado en la Edad Media contra los valdenses. Los valdenses trataban de mantener la fe pura, apostólica, primitiva. ¿Y qué hicieron con los valdenses? ¿Qué hacían? Lo masacraban. Babilonia da a beber a las naciones del vino del furor, de la ira, de la agitación emocional, de su fornicación. Eso es lo que significa el furor del vino de Babilonia. Tú tienes que hacerte un examen y decir: Señor, ¿qué estoy creyendo? ¿Estoy creyendo lo bíblico o estoy creyendo lo babilónico? ¿Tengo el Espíritu de Cristo o tengo el espíritu de Babilonia, que es el espíritu del diablo? Porque no es solamente, hermano querido, no es solamente conocer o creer que conozco la doctrina correcta. Es vivirlo y tener el espíritu correcto. Santiago dice que los demonios creen, pero tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque no se van a salvar. Tiemblan a la destrucción eterna. Los demonios creen que Dios es uno, pero no por eso se van a salvar. Entonces, hay personas que creen tener la doctrina correcta, pero los domina otro espíritu. Y nosotros tenemos que aceptar la invitación de Cristo. Dice: estoy tocando la puerta, si abres voy a entrar a ti y cenaré contigo y él conmigo, cenaré con él y él conmigo. Cuando entra Cristo, hermano querido, entra la luz, entra la verdad. Muchos necesitamos ser justificados realmente. Vivimos la vida, creemos que la salvación es porque yo pertenezco a tal denominación, pertenezco a tal iglesia, porque creo esto, porque creo aquello. La salvación es Cristo Jesús. Y el Espíritu que nos conduce a toda verdad no es otro que el mismo Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios, al Padre: dame la presencia de Cristo en mi vida. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hermano, dejemos de tomar el vino de Babilonia y bebamos de las aguas, de la fuente de vida de Cristo, que es su Espíritu, su propia presencia en nosotros. Y pidámosle a Dios: Señor, cúbreme con el manto de la justicia de Cristo. Vísteme con el manto de la justicia de tu Hijo amado, para no satisfacer los deseos de la carne, sino vivir conforme a tu Espíritu cada día y glorificar tu nombre. Y hazme parte del remanente final, para honra y gloria de tu nombre. Espero en Dios que este sea tu deseo, que sea tu decisión, que de aquí en adelante, hermano, tu vida espiritual cambie. Haya cambio, haya crecimiento, haya conocimiento cada día más de la palabra de Dios, que nos despojemos del vino de Babilonia, que crea furor y entorpece los sentidos espirituales, que no nos deja ver más allá de nuestras narices, y de que comencemos a comprender realmente a Dios, a conocerlo, que ese conocimiento obre la transformación en nosotros, que así como es Dios, que nosotros también lo seamos en espíritu y en verdad. Mira lo que dice esta cita. Termino con Testimonios para los Ministros. En la página 61 dice: esto y otros errores afines. Mira cómo dice: errores, plural, no es singular, hermano. No trata solamente del falso día de reposo, es más que eso.
Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias, tanto católica como protestante, y también orientales. Y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por las falsas doctrinas. Falsas, plural. Doctrinas, plural. No te dice es un furor producido por la falsa doctrina del domingo. No dice eso, hermano. Te lo está diciendo en plural. Es un error producido por las falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse. ¿Te estás dando cuenta? El efecto que produce el vino. Una actitud diabólica. Y esa actitud está presente, la he visto presente en muchos que dicen ser cristianos adventistas del séptimo día. Y yo no estoy en contra de la iglesia, hermano, yo soy adventista. Yo he crecido en la iglesia. ¿Pero por qué lo menciono? Porque dicen, yo soy parte del remanente. Pero tienen el espíritu de Babilonia, el furor de Babilonia. Dice: cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieran estar en armonía con las herejías falsas, en plural lo vuelvo a mencionar, herejías falsas y satánicas, que exaltan el falso día de reposo. Porque el falso día de reposo va unido con otras doctrinas falsas, diabólicas, babilónicas, que forman parte de las abominaciones del vino, del furor de la fornicación de Babilonia, con el Dios falso y con los reyes de la tierra. Hasta aquí, Esencial Factor. Ha sido un placer y un gusto para mí poder estar con ustedes en estos minutos, y espero que estos temas sean de bendición para todos ustedes. Casi me he hecho 2 horas. No me gusta alargarme mucho, pero bueno, tal vez Dios quiso así. Igualmente espero que sea de beneficio para todos ustedes. Termino leyendo a la hermana vamos a poner aquí, disculpen, vamos a colocar los comentarios. Dice dice el hermano Francis Elías Mego, hermano querido de Perú: gracias a Dios aún nos advierte mediante sus valientes de este tiempo. Grande es su misericordia. Dios bendiga a sus mensajeros. Amén, hermano querido. Dios te bendiga. Un abrazo grande. Espero que estés pronto por aquí. Dale saludo a tu familia, a tu mamá. Leida Claudio, la hermana de Leida Claudio dice: el Espíritu de Dios nos cambia y nos transforma. Ajá, amén. Pero tristemente muchos no permiten que Dios entre a sus corazones, y el orgullo, en vez de acercarnos más, los aleja, aun cuando piensan que están en camino correcto. Así es, explicado perfectamente. Muchas gracias, hermana. Dice Isabel Rodríguez: feliz sábado, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Igualmente usted, hermana. Feliz sábado. Dios les bendiga. Bueno, gracias a todos por escribir. Gracias a todos ustedes por estar allí. Es un placer y un gusto para mí poder presentar la palabra de Dios, unirnos, congregarnos en esta hora para seguir aprendiendo de la Biblia, y espero que podamos seguir aprendiendo del mensaje de los 3 ángeles. Así que tu intención de hoy en adelante sea rechazar el vino de Babilonia. Dejemos de estar borrachos, embriagados, y estar buscando pleito y enfureciéndonos con nuestros prójimos, con aquellos que piensan diferente. Procuremos el Espíritu de Cristo que nos sella con el nombre del Padre en la frente. Soy Daniel Primera. Espero verlos en el siguiente programa, Dios mediante. Vamos a seguir hablando sobre el mensaje de los 3 ángeles, y te invito que le puedas dar like a este tema, que lo compartas con otras personas, que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes temas,
y que te unas, le des allí clic, le des allí al botón de unirse para ser parte de Esencial Factor y así puedas también recibir las diapositivas de los temas de estos programas. Dios te bendiga. Nos vemos en un siguiente programa, en un siguiente estudio, Dios mediante. Paz y conoce al Cordero de Dios.